En el otoño de 1620, el Mayflower zarpó del puerto de Plymouth, en Devon, Inglaterra, y comenzó un intrépido viaje con alrededor de 100 pasajeros deseosos de comenzar una nueva vida en una tierra lejana e inexplorada, al otro lado del Atlántico. Hola, bienvenidos a Lectura desde lo profundo del mar. Bienvenidos. En el otoño de 1620, el Mayflower, un barco mercante que normalmente transportaba mercancía y productos, zarpó del puerto de Plymouth. Comenzó un intrépido viaje con alrededor de 100 pasajeros deseosos de comenzar una nueva vida en una tierra lejana e inexplorada, al otro lado del Atlántico. El barco zarpó de la costa sur de Inglaterra en septiembre, con varios pasajeros deseosos de comenzar una nueva vida en América. Muchos de ellos eran conocidos como los santos, separatistas protestantes que habían tenido dificultades con la libertad religiosa y el estilo de vida en Europa. La esperanza de muchos de estos pasajeros era establecer un nuevo mundo, una iglesia y un estilo de vida. Más tarde serían conocidos como los peregrinos. Muchos años antes de este viaje, varios protestantes ingleses insatisfechos en Nottinghamshire abandonaron Inglaterra para trasladarse a Leiden, Holanda, deseosos de escapar de la doctrina de la Iglesia de Inglaterra, que consideraban tan corrupta como la de la Iglesia Católica. Se diferenciaban de los puritanos, quienes compartían las mismas preocupaciones, pero ansiaban revitalizar y guiar la Iglesia desde adentro. Si bien los separatistas que se mudaron a Holanda experimentaron una libertad religiosa que no existía en Inglaterra, fue difícil adaptarse a la sociedad secularista. El estilo de vida cosmopolita resultó preocupantemente atractivo para los miembros más jóvenes de la comunidad de los santos, quienes pronto se dieron cuenta de que sus valores contradecían tanto a los de las comunidades inglesas como holandesas. Decidieron organizarse y trasladarse en un lugar libre de distracciones e interferencias, el Nuevo Mundo lo llamaban. De vuelta a Londres se estaban haciendo los preparativos para el viaje con la ayuda de un importante comerciante que contribuyó a financiar la expedición. Mientras tanto, la Compañía de Virginia acordó que se podría establecer un asentamiento en la costa este. Para agosto de 1620, este pequeño grupo de unos 40 santos se unió a un grupo más grande de colonos, mucho más los cuales eran más seculares en sus creencias y zarparon en lo que originalmente se había planeado como dos barcos, el Mayflower y el Speedwell. Se utilizarían para el viaje. Sin embargo, este último comenzó a tener agua casi al comenzar el viaje, obligando a los pasajeros a caber en el Mayflower en condiciones apretadas y un poco ideales para llegar a su destino. Vaya viaje. Familias, viajeros solitarios, mujeres embarazadas, perros, gatos y pájaros se encontraban hacinados a bordo del barco. Sorprendentemente, las dos mujeres embarazadas sobrevivieron al viaje. Una dio a luz en el mar y a un hijo llamado Océano, y otra Peregrino, el primer niño inglés nacido de los peregrinos en América. Entre los viajeros también habían sirvientes y agricultores que pretendían establecerse en la colonia de Virginia. El barco incluía a varios oficiales y tripulantes que permanecían con él cuando llegó a su destino, y más tarde aún, durante el invierno severo y gélido. La vida a bordo era extremadamente difícil, con los pasajeros en espacios reducidos, hacinados como sardinas. Los camarotes eran pequeños, tanto la anchura como la altura, con paredes muy delgadas, lo que dificultaba dormir y permanecer aún. Aún más restrictivas eran las cubiertas inferiores, donde cualquiera que midiera más de 1,5 metros de altura no habría podido mantenerse en pie. Estas condiciones se soportaron durante un largo viaje de 2 meses. El arduo viaje era largo y a menudo monótono, y los viajeros se veían obligados a crear su propio entretenimiento, como jugar las cartas, leer a la luz de la vela. La comida a bordo se preparaba en la caja de fuego, que era básicamente un fuego encendido sobre una bandeja de hierro llena de arena, en la que convertían las comidas en algo muy agradable. También era muy rudimentario para los pasajeros, que se turnaban para cocinar en el fuego y preparaban sus comidas con las raciones diarias. Otros artículos a bordo incluían provisiones de los pasajeros que habían traído consigo para comenzar una nueva vida al otro lado del Atlántico. Si bien lo llevaron algunas mascotas como perros, gatos, también incluyeron ovejas, cabras y aves del corral. El barco mismo contaba con otras 2 embarcaciones, además de la artillería, y lo que se cree que eran otras 2 armas como pólvora y cañones. Los peregrinos no solo se sentían constantemente con necesidad de defenderse de entidades desconocidas en tierra extranjera, sino también de sus compatriotas europeos. El barco se convirtió en una embarcación no solo para transportar personas, sino también para llevar herramientas necesarias para comenzar una nueva vida en el Nuevo Mundo. El viaje del Mayflower fue agotador y un desafío tanto para la tripulación como para los pasajeros. La tripulación contaba con dispositivos de ayuda como elementos básicos de navegación,
como una brújula, un sistema de corredera y línea, un método para medir la velocidad e incluso un reloj de arena para medir el tiempo. Sin embargo, estas herramientas resultaron inútiles cuando el barco se enfrentó a peligrosos vientos huracanados en el Océano Atlántico. El problema de viajar en condiciones tan peligrosas se agravó con el agotamiento de las enfermedades, el cansancio y el malestar general que sentían a bordo. El viaje resultó ser una experiencia peligrosa, con el mal tiempo como un riesgo constante para el barco. Enormes olas azotaban el buque continuamente y en un momento dado parte de la estructura de madera comenzó a romperse debido a la fuerza de las olas que azotaban la embarcación. Este daño estructural requería una reparación urgente, por lo que los pasajeros se vieron obligados a ayudar al carpintero del barco a reparar la viga fracturada. Para ello se utilizó un gato hidráulico, un dispositivo metálico que afortunadamente se había llevado a bordo para ayudar a construir viviendas al llegar a la tierra firme. Afortunadamente esto fue suficiente para asegurar la madera y el barco pudo reanudar su viaje. Finalmente, el 9 de noviembre de 1620, el Mayflower llega a tierra firme, avistando desde la distancia la prometedora vista al Cabo Cod. El plan original de navegar hacia el sur, rumbo a la colonia Virginia, se vio frustrado por los fuertes vientos y el mal tiempo. Se asentaron al norte de la zona, fondeando el 11 de noviembre, ante la división interna de los colonos del barco, firmando el Pacto de Mayflower, que consistía esencialmente en un acuerdo social para seguir ciertas normas de regulación a fin de establecer cierto orden civil. Esto resultó ser muy importante precursor de la idea del gobierno secular en Estados Unidos. El primer invierno para los colonos en el Nuevo Mundo resultó ser mortal. La propagación de enfermedades fue generalizada con malas condiciones de vida a bordo de una grave desnutrición. Muchos pasajeros sufrieron escorbuto debido a la deficiencia vitamínica y lamentablemente no tenían tratamiento en aquel entonces, mientras que otras enfermedades resultaron ser más mortales. Como resultado, aproximadamente la mitad de los pasajeros y la mitad de la tripulación no sobrevivieron. Quienes sobrevivieron al duro invierno desembarcaron del barco en marzo del año siguiente y comenzaron una nueva vida construyendo cabañas en tierra. Con la ayuda del resto de la tripulación y su capitán, Christopher Jones, procedieron a descargar su armamento y que incluía cañones, convirtiendo así su pequeño y primitivo asentamiento en una especie de fortaleza y defensa. Gracias por acompañarnos en este viaje del Mayflower.